Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema interesante, se llama desarrollo humano. Vamos a tratar de explorar y de comprender todo lo correspondiente al desarrollo humano. Así que vamos a iniciar. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, soy médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Ya a la vez trabajo en el Hospital Almenara y también me desarrollo en el ámbito de la ética y la bioética. Iniciamos la clase. La primera pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿qué entendemos por desarrollo humano? Me gustaría conocer quizás alguna de sus apreciaciones, pero quizás para que yo les pida de repente a Kevin, que lo vi hace un ratito, para que me dé la respuesta. Quizás les voy a pasar estas imágenes para que ustedes puedan también verlas. Muy bien. No sé si las logran ver. Ahí estamos apreciando lo que vendría a ser un embrión. La imagen de un feto dentro del claustro materno. Estamos observando en estas imágenes. Ahí estamos viendo a un niño que está bostezando. Niño o niña. Parece que niña por el dibujo de Hello Kitty. Acá tenemos una pareja de padres también con un hijito que tendrá, parece un recién nacido, parece que la señora acaba de dar a luz. Acá tenemos otro, este parece un niñito o un infante, no estoy seguro. Pero acá ya vemos un infante que está dando sus primeros pasos con su vestido de Mickey y su mamá ayudándole. Parece que son sus primeros pasos con él. Muy bien. Acá vemos a unos adolescentes, así como los podemos ver últimamente, haciendo uso de sus aparatos electrónicos. Y también ustedes me pueden ver a otros niños jugando, ¿no? Acá tenemos otros niños, ya tienen, por ejemplo, esta niña tiene menos piezas dentarias, están sonriendo todos, están mirando, el niño también tiene menos piezas dentarias. Entonces, estamos viendo esto también. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a ver. Acá tenemos una pareja de, aparentemente son esposos, no sé cuántos años tendrán, creo que más de 40. Y acá tenemos a un señor, un adulto mayor, que está jugando ajedrez. Y acá también parece que se están reuniendo en un parque cerca de una banca, personas que son adultos mayores. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es el desarrollo humano? A ver, ¿quién me puede decir qué es el desarrollo humano? A ver, Juanita. Juanita del Milagro. Prende tu cámara para que me contestes. ¿Qué entiendes con tus palabras como desarrollo humano? Juanita del Milagro. Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, con respecto al desarrollo humano, en lo que estamos viendo es prácticamente es cómo vamos evolucionando, ¿no? Ya sea a lo que es a nivel físico o también a lo emocional. Y vamos viendo diferentes características, ¿no? De acuerdo hasta a la parte, como dije, ¿no? Emocional, físico. Eso es sobre todo en el desarrollo humano, ¿no? Cuando estamos en un constante, ¿cómo se dice? En un constante cambio. Muy bien, Juanita. Gracias. Perfecto. Lo has dicho muy bien. Y me voy a quedar con tus últimas palabras. Cuando tú dices, estamos en un constante cambio. Que justamente el desarrollo humano tiene que ver con eso, con el cambio. Miren, qué interesante. El desarrollo se refiere a los cambios sistemáticos
que ocurren en el individuo entre el momento de la concepción y el momento en el que el individuo muere. El término sistemático implica que los cambios del desarrollo son de alguna manera ordenados y que tienen patrones, y que ocurren en la persona entre la concepción y la muerte. ¿Correcto? Entonces, lo que dice Juanita es muy correcto, ¿no? El desarrollo humano nos ha traído un primer concepto, que es el concepto de cambios. Y bueno, vamos a seguir explorando qué es desarrollo humano. Vamos a ver este video. Me parece tan perfecta cuando miro tus ojos, están hechas por el fuerza del amor que llevo hasta mí, del amor que llevo hasta mí. Muy bien, entonces ahora le pregunto, ¿qué ha cambiado entre tú cuando eras como este bebé a los 2 meses y la actualidad? A ver, vamos a ver, le preguntamos a Melanie Oncebay. Melanie, coméntame. ¿Qué ha cambiado entre tu persona cuando tenía 2 meses y la edad actual que tienes, Melanie? Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien, Melanie. Bueno, muchos aspectos. Primero, a nivel físico, pues, ¿no? La talla, el tamaño, el peso, ¿no? Uno cuando es bebé, pues, nace entre 2.500, em, entre 2.5 kilos hasta 4.5 kilos o 4 kilos, ¿no? Entonces ahora ya en la actualidad uno pesa más, ¿no? 50, 60 kilos. La talla también, el tamaño. Ahora en aspecto cognitivo, bueno, cuando era uno bebé, más uno seguía, ¿no? Los reflejos, se ve, pues, ¿no? Los movimientos, que trata de hacer el bebé, ¿no? Incluso hasta a la hora de caminar, ¿no? Más de los 2 meses. Ahora ya, pues, caminamos, ya pensamos racionalmente, ¿no? Entonces, más que nada, cambios físicos, cognitivos, emocionales también, ¿no? O sea, en la edad de 2 meses desarrollamos lo que es el apego, ¿no? Con la mamá, con los familiares, ¿no? Y ya más adelante, también resulta lo mismo, pero cambian a otras emociones, otros sentimientos. Entonces, eso es lo que podría decir, ¿no? Y yo tengo una pregunta, Melanie. Lo has hecho muy bien, ¿ah? Y te hago una pregunta. Ese niño que tú has observado, ese bebé, perdón, de 2 meses que tú has observado, ¿crees que experimente la vergüenza? ¿Podrá tener vergüenza ese niño con 2 meses? No, no tenemos la capacidad a esa edad de poder distinguir, ¿no? Que está bien, que está mal, que es vergüenza, que no es vergüenza. No, no somos capaces de distinguir en ese momento. Recién con la socialización, a partir ya cuando se vuelve una persona infante, ¿no? Ahí con la socialización se logra discriminar esos aspectos. Efectivamente, muy bien. Gracias, Melanie. Lo has hecho muy bien. Muy bien, entonces, como ha dicho su compañera, a esa edad, pues casi, a esa edad no va a sentir el niño vergüenza, ni tampoco va a sentir culpa. Como ella dice, no distingue a los 2 meses la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, a ese ser, el desarrollo humano tiene que ver con algunas áreas. Y lo que se ha logrado identificar en el desarrollo humano es que hay 3 grandes áreas de interés. 3 grandes áreas de interés. Y lo ha descrito muy bien Melanie. Un área importante es la parte motriz, la parte motora. Otra área importante es la parte cognitiva.
Y otra área importante es la parte socioemocional. Entonces son tres grandes áreas que las teorías del desarrollo humano van a abarcar, van a comenzar a explorar, van a comenzar a profundizar. Muy bien. Entonces vamos a seguir viendo qué hay acá. Entonces, ¿de qué cambios hablamos cuando hablamos de desarrollo humano? Estamos hablando del desarrollo físico y sensoriomotor. Son cambios en el tamaño, como lo dijo Melanie, en la estructura del cerebro y el cuerpo, así como cambios en la capacidad para manejar nuestro cuerpo y sus propios procesos biológicos. Por ejemplo, acá hay algo importante. Solamente el sueño, recuerden que cuando nacemos tenemos como 6 ciclos del sueño. Solamente el sueño cambia con los años, hasta finalmente tener 2 ciclos de sueño o un ciclo de sueño. 2 generalmente, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo cambiamos en procesos biológicos como los patrones del sueño desde que nacemos hasta que nos volvemos muy viejos? La alimentación, ¿no? Entonces, son cambios que también se van a dar. Imagínense todo lo que cuesta para que ustedes puedan almorzar como han almorzado hoy. Para que ustedes puedan almorzar, tiene que haber pasado una serie de desarrollos en su persona para que puedan ustedes masticar desde la presencia de sus dientes. Por lo tanto, una gran área en el estudio del desarrollo humano tiene que ver con el desarrollo físico y el desarrollo sensoriomotor. Pero otra gran área es el desarrollo cognitivo. Y cuando hablamos del desarrollo cognitivo, estamos hablando del cambio en las habilidades y el funcionamiento cognitivo, incluyendo la percepción y el lenguaje. Acá el lenguaje tiene mucho que ver. Y una tercera gran área de interés es el desarrollo socioemocional, que tiene que ver con los cambios en la capacidad para vincularse afectivamente con los otros. Acá está también lo que ha dicho parcialmente Melanie, el desarrollo moral, ¿no? Vamos a ver cómo es el desarrollo moral, cómo aparece, cómo evoluciona ese desarrollo moral del ser humano. Pero no solamente está eso, sino también está la capacidad que tenemos de conocernos nosotros, lo que vamos a llamar el desarrollo del self, y también el desarrollo de la identidad de género, que usualmente aparece como los 3. Entonces, las 3 grandes áreas de interés, y tienen que recordar esto porque lo vamos a asociar más adelante, son el desarrollo físico y sensoriomotor, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional. Pero cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, hay que también hablar sobre las etapas del desarrollo. Y esta parte es muy importante. Miren, por favor, con atención este gráfico. Quiero que ustedes puedan identificar las etapas, ¿no? Etapa prenatal, la infancia, la niñez temprana, la niñez tardía, la adolescencia, la juventud, la mediana edad y la tercera edad. Y ustedes van a vincular estas etapas con algunos marcadores. Y estos marcadores, pues, algunos son pues recontraevidentes. Por ejemplo, un marcador importantísimo es el nacimiento, que nos va a separar la etapa prenatal del proceso del neonato, lo que vamos a conocer más adelante como esa persona, un marcador biológico. Pero no solamente tenemos el nacimiento como un marcador, sino también tenemos a la edad de 11 o 12 años la presencia de la pubertad, y cómo no, quizás a la edad de 40 o por encima de los 40 la menopausia. En el caso de las mujeres, son marcadores biológicos. Pero cuando hablamos de marcadores cronológicos, no hay duda, el primero y segundo año son los más importantes. Ahí sí un mes cuenta y cuenta mucho, ¿no? Por ejemplo, los primeros pasos se van a producir alrededor del año. Primeros pasos sin ayuda. La primera palabra alrededor del año 2 meses. El sentarse alrededor de los 6 meses. Entonces estamos hablando que hay marcadores cronológicos que son muy importantes, ¿sí? Para que ustedes los tengan presentes. Son marcadores cronológicos. E incluso, por ejemplo, la infancia. La infancia, ¿por qué es importante a los 2 años? ¿Alguien sabe cuál es el
significado de la palabra infancia? ¿De dónde viene? ¿Me puede interrumpir? Bueno, infancia viene de, en su traducción, es el que no puede hablar. Es por eso que antes de los 2 años hablamos de infancia. Cuando llega ese marcador cognitivo, psicosocial, llamado lenguaje, ya pasamos de la infancia a la niñez. El niño habla, el infante no. Miren, qué importantes son estos marcadores cronológicos. Pero también tenemos otros marcadores cronológicos como la edad de los 11 años, donde va a aparecer una serie de cambios a los 20. Estos cambios cronológicos pueden haber variado en nuestra época. Piensen que estas clasificaciones fueron de la década del 70 aproximadamente, pero ahora la tercera edad se ha ido postergando, ¿no? En cambio, yo quiero que tengan bien presente que hay marcadores cronológicos que van a ser también importantes recordarlos. Al igual que como lenguaje que hemos visto que aparece a partir de los 2 años, también tenemos que ver que el razonamiento abstracto va a aparecer con al alrededor de los 12 años, y esta independencia personal y económica alrededor de los 20, 23, para un estudiante de medicina, pues su independencia económica se da alrededor de los 24 años, cuando ya logra entrar al internado, o mejor dicho, al SEDUN, ¿no? Entonces son marcadores que tienen que ver con las etapas del desarrollo. Muy bien. Pero miren esta jovencita. No siempre esos marcadores han existido. Es más, la etapa de la niñez aparece en un momento de la historia, como la etapa de la adolescencia. Sin embargo, hay sociedades donde no hay adolescencia, como en esta comunidad hindú, donde esta joven adolescente de 12 o 13 años ya ha tenido su primera menstruación, y eso ya es un paso a su vida adulta. Por lo tanto, va a pasar de la niñez a ser adulta. Y esto se hace a través de una ceremonia, y la ceremonia se llama el sari, ¿no? Donde le ponen estos vestidos importantes e interesantes y bonitos, dicho sea de paso, y a partir de ahí ella puede tener la responsabilidad de ser madre. Entonces la adolescencia también es hay algunas sociedades, eso lo dice una famosa investigadores antropólogos, hay sociedades, sobre todo en las islas de Oceanía, donde tampoco hay adolescencia. La adolescencia es más un constructo occidental. ¿Pero qué factores influyen en el desarrollo? Es la pregunta. Y ahí yo les hago una pregunta. ¿Qué factores influyen en el desarrollo? A ver, vamos a ver quién me ayuda en esto. Anthony, has levantado la mano. ¿Qué factores influyen en el desarrollo humano? Anthony Reyes. Anthony, ¿me escuchas? Sí, Muy sí, bien. perdón, sino que al inicio me decía que no podía, no podía quitarme el silenciado yo solo. Por eso pensé que tenía que esperar. Bueno, lo primero que sería lo que influenciaría sería uno, la familia del ser que está, bueno, la familia sería uno de los primeros factores, o sea, el medio en donde se desarrolla. Eso también la educación, también el contexto ideológico, a su vez que el contexto internacional, o sea, por así decirlo, me acuerdo que hace poco en uno de los seminarios habían hablado del contexto del apego en la guerra, el desarrollo en esos tiempos de la persona también lo habrá influenciado en ese sentido. O también los medios de comunicación, y así vas, bueno, el colegio, la educación, el colegio sería creo parte de la educación también. Muy bien, Anthony. Me has hablado entonces de algunos ambientes, de algunos factores ambientales. ¿Qué otros factores existirán aparte de los ambientales? A ver, Ángela Rodríguez.
Ángela Rodríguez. Ángela, ¿me escuchas? Doctor, disculpe, me llamó, tenía unos problemas con mi audio. ¿Señor Ángela Rodríguez? Sí te escucho. Preguntaba que otros factores aparte de los ambientales también podrían ser factores de influencia en el desarrollo humano. Bueno, también como se menciona, ¿no? Respecto a los factores ambientales, también incluyen los factores que vienen con el individuo, ¿no? Pueden ser los factores genéticos. Podrían influir de algún modo. Muy bien, excelente, Ángela. Entonces estamos hablando que, como dice este dibujo, serían los factores genéticos y los factores ambientales, ¿no? Que van a ser factores que influyen en el desarrollo humano. Pero ahora vamos a ver cómo sí. Cuando hablamos de factores genéticos, tenemos que separar entre dos tipos, ¿no? Aquellos que son de influencia específica de la especie, que tienen que ver con que lo compartimos por todos los miembros de una especie. Por ejemplo, ¿no? Todos los recién nacidos tienen la característica de tener atracción hacia el rostro humano. Eso es muy evolutivo. Se cree que esa característica de buscar el rostro humano tiene que ver, como ha mencionado uno de sus compañeros, buscar una proximidad con una persona adulta de la especie para que la proteja. Lo que el compañero llamó una relación de apego. Pero esas son características que vamos a compartir absolutamente todos. Sin embargo, hay otras características que ya son influencias específicas por cada persona. O sea, cada uno de ustedes va a tener sus propias características genéticas, sus propios característicos genéticos personales. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de ellos? Es el temperamento, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un temperamento. Y eso de por sí ya va a influir en su desarrollo humano. Cuando hablamos de factores ambientales, como lo mencionó su compañero, estamos hablando que también los podemos dividir en dos. Aquellos que son comunes a toda la especie. Por ejemplo, la gravedad, ¿no? La gravedad para todos es absolutamente igual. O el principio de causalidad en Piaget, ¿no? Que es la necesidad de la especie de un cuidador adulto, ¿no? Lo que vamos a llamar para Piaget y va a dar origen a la teoría del apego, esa necesidad de aproximarnos hacia un adulto para sobrevivir y la relacionalidad de nuestra psicología. Bueno, esos son característicos de toda la especie. Pero también hay algunas que tienen que ver con un contexto histórico. Por ejemplo, los factores ambientales que caracterizan un momento de nuestra historia, tales como las ideas prevalentes, hechos públicos, la tecnología disponible, el Internet. Esto, por ejemplo, que estamos acá ahora, no iba a ocurrir en 1970 ni 1980 y difícilmente en 1990. Hemos tenido que esperar hasta el 2000, principios hasta el siglo XXI para que recién tengamos esta posibilidad. ¿Y qué otra cosa cambió ese contexto histórico? Bueno, la revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, la revolución industrial alteró los patrones del sueño. Entonces, hay una serie de características históricas que van a cambiar. Y actualmente, un componente histórico pues viene a ser la pandemia de la COVID-19. Es algo histórico, es algo de este momento, de esta época, que también ha cambiado nuestra relación. Entonces, los factores ambientales y los factores genéticos vienen a ser partes muy importantes en el desarrollo humano. Cuando hablamos de contexto cultural, tenemos que hablar del conjunto de actitudes compartidas, representaciones, valores y prácticas que caracterizan un grupo social. No es lo mismo nacer en Lima que nacer en Bangladesh. No es lo mismo nacer en Ruanda que nacer en Arequipa. Entonces, y eso lo sabemos. Por ejemplo, en África hay algo que se llama los bebés F. Y también hay algo que se llama los Kandoshi. Por ejemplo, ¿qué se sabe de los bebés F?
Estos bebés tienen la característica que por un lapso de 8 horas son cuidados por múltiples cuidadoras, como múltiples figuras de apego, si utilizamos ese lenguaje. Entonces, por las características organizacionales de esa cultura, el niño por 8 horas va a tener múltiples personas que lo cuidan. Quizás tiene que ver porque estos bebés F crecen justamente en esta cultura en la cual la necesidad del comercio es grande y necesitas de muchas habilidades sociales. Y estos niños tienen más habilidades sociales de lo usual del promedio. O los Kandoshi, ¿no? Que ellos siguen manteniendo sus 6 patrones del sueño, que son indistinguibles entre el día y la noche. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué siguen? Porque también tiene que ver con esos característicos, ese contexto cultural. Ellos son cazadores y tienen muchos enemigos en la zona donde viven, por lo tanto que tienen que estar permanentemente alertas. Forma de vivir y por los riesgos que esto involucra. Entonces el contexto cultural va a determinar las distintas líneas y metas del desarrollo. Pero también tenemos el contexto socioeconómico. Y el contexto socioeconómico incluye no solo el ingreso económico, sino también variables sociales como el nivel de educación y lugar de residencia. Es innegable que no es lo mismo nacer en un lugar pobre para el desarrollo intelectual, donde hay poco recurso económico, de alimentación, de oportunidad, que nacer en un lugar donde se te van a brindar todas esas condiciones. Por lo tanto, esto también se manifiesta en un tipo de nutrición, condiciones de vida, oportunidades, hasta incluso las presiones sociales que suele haber. Pero también hay el contexto familiar, que es un sistema dinámico donde cada miembro influye sobre el otro, formada por subsistemas. Acá, si utilizásemos un enfoque sistémico familiar, hablaríamos del subsistema parental, del subsistema filial, o del subsistema parentofilial, ¿no? Pero todo esto que es el contexto familiar termina siendo muy importante porque es como una membrana que filtra lo que ocurre en los otros contextos, en el contexto cultural, socioeconómico en general. Y ahí, si tuviésemos la mala fortuna de que hay violencia, va a afectar directamente el desarrollo socioemocional. Y no solo el socioemocional, sino también al cognitivo. Y si nos toca la mala fortuna de tener una madre que tiene una depresión grave, entonces también se va a afectar nuestro desarrollo cognitivo y emocional. ¿Cómo no? Son características propias de estos factores ambientales. Entonces vamos a hacer uso de este mapa de un teórico del desarrollo, un teórico que lo vamos a estudiar más adelante, que se llama Bonfenbrenner. Bonfenbrenner nos va a hablar de este enfoque contextual y nos dice que y utilizando eso ahora sí vamos a poder nosotros dar una definición más completa a lo que entendemos por desarrollo humano. Entendemos por desarrollo humano como un fenómeno evolutivo complejo, producto de interacciones multidireccionales entre factores biológicos e influencias ambientales a través del tiempo. Entonces, miren, estas múltiples interacciones van en todas las direcciones, la parte genética, el contexto familiar, socioeconómico, histórico, cultural, el ambiente común, ¿no? Es por eso que la cultura influye mucho donde estemos. Y eso tiene que ver con nuestro concepto de desarrollo. Bueno, una vez ya teniendo un concepto de desarrollo humano, vamos a comenzar a tratar de comprender a los diferentes teóricos que nos hablan sobre las teorías del desarrollo humano. Y acá yo quiero traerlos otra vez a esa parte inicial donde les dije que el desarrollo humano se ha como especializado en 3 grandes áreas: el área cognitiva, el área socioemocional y el área motorosensorial o motriz sensorial. Y esas 3 grandes áreas son importantes recordar porque es ahí donde esos autores, a quienes vamos a conocer a continuación, ponen énfasis, en mayor o menor grado.
Y eso hace que se vayan distinguiendo las diversas teorías del desarrollo. Entonces, ahí tenemos, miren, todas las teorías del desarrollo que vamos a conocer hoy día. Tenemos las teorías biológicas, en ella vamos a ver la teoría biológica clásica, que es la de Arnold Jessel, la de maduración, pero también vamos a ver la contemporánea, la que ustedes me han hablado, la teoría del apego de John Bowlby, donde también vamos a recordar a otros autores como Mary Ainsworth, fácilmente, pero lo vamos a recordar, la teoría genética de Sandra Scar. Son las teorías contemporáneas, pero son las biológicas. Cuando hablamos de teorías psicodinámicas, tenemos que pensar rápidamente en Sigmund Freud y el psicoanálisis clásico. Pero ya cuando hablamos de teorías psicodinámicas más contemporáneas, tenemos que nosotros presentarles a Erik Erikson y su teoría del desarrollo psicosocial. Vamos a hablar sobre las relaciones objetales también. Y cuando hablemos sobre aprendizaje cultural, en aprendizaje cultural, yo los voy a traer por el conductismo de Watson, y vamos a ver cómo este Watson experimenta con el niño Albert, y vamos a hablar sobre el condicionamiento operante de Skinner. Entonces, hay mucho que hablar, ¿no? Sobre el conductismo de Watson y el condicionamiento operante de Skinner en el aprendizaje conductual, que tiene que ver con la teoría clásica, pero también vamos a hablar con la teoría contemporánea, donde vamos a hablar de Albert Bandura, que dicho sea de paso, recién ha fallecido el 2021, a la edad casi de 95 años, y su teoría del aprendizaje social. ¿Y de qué trata el aprendizaje social? Cuando hablemos de teorías cognitivas, vamos a hablar sobre la teoría constructivista de Jean Piaget, el suizo. Vamos a ver qué nos dice el suizo. Y cuando hablemos de teorías contextuales, vamos a hablar sobre la teoría sociocultural de Vygotsky, la clásica, y la contemporánea ecológica de Bronfenbrenner, que ya prácticamente se los he presentado como en adelante. Aquí yo quiero que ustedes noten algunas características que son importantes para mí. Como les dije, en este momento yo quiero que ustedes se den cuenta de que hay como 3 ejes fundamentales donde van a poner énfasis, donde van a poner la tilde, estas teorías. Algunas, como les dije, tienen que ver con las áreas de interés. ¿Y cuáles son las áreas de interés? Bueno, el área cognitiva, el área socioafectiva y el área motriz sensorial. Sí, ya lo habíamos revisado. Son 3 áreas donde cada teórico va a poner su mayor interés para comprender esa área que él quiere desarrollar. Sin embargo, no solamente son por las áreas de interés que se van a distinguir estas teorías, sino también por el rol que tiene el sujeto, la persona. ¿Cuál es el rol que tiene ese ser humano, esa persona, en relación al giro del desarrollo de las teorías del desarrollo? Y ahí vamos a ver que algunos tendrán un rol más pasivo para algunas teorías y para otras teorías un rol más activo. Por ejemplo, la teoría cognitiva de Piaget va a tener un rol altamente activo. Y vamos a ver por qué. En cambio, las teorías del aprendizaje conductual clásicas, como el conductismo de Watson o el conductismo operante, va a tener un rol pasivo. Y vamos a ver por qué. Ese es el segundo eje. Primer eje por el área de interés, segundo eje por el rol que tenga el sujeto pasivo o activo, y el tercer eje tiene que ver por si es con un énfasis más ambiental o más genético, ¿no? Por ejemplo, las teorías biológicas van a tener un eje más genético, van a explicar los cambios en el desarrollo humano desde una perspectiva con una mayor explicación desde la parte genética. En cambio, las teorías contextuales nos van a hacer una explicación más del desarrollo humano desde un aspecto ambiental. Y de acuerdo a estos 3 ejes importantes, vamos a ir conociendo las diferentes teorías del desarrollo. Hablando de las teorías biológicas, es innegable que estas son influenciadas por Charles Darwin, famoso libro de la evolución de las especies. Ellos nos van a hablar sobre que estos enfatizan los aspectos biológicos del desarrollo.
Y acá tiene que ver el desarrollo dentro del organismo. Es la genética la que determina de manera prioritaria cómo se va a dar ese desarrollo. Ese desarrollo sigue una secuencia fija programada por los genes. Y la teoría clásica por excelencia va a ser la teoría maduracional de Jessel. Y las principales y actuales que vamos a ver, como les dije, es la teoría del apego del inglés John Bowlby. Acá siempre hay que ponerle en compañía de Mary Ainsworth, la norteamericana. Como no, la teoría genética de la conducta de Sandra Scar. Muy bien. Miren, ahí les presento a Arnold Jessel. Él fallece en 1961, nació en 1980. Él fue profesor en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Él le interesaba la genética, ¿no? Le interesaba mucho la genética. Y lo que le interesaba a Jessel era la parte física, ¿no? Cómo se desarrollaba la parte física. El principio inherente a todo desarrollo es la maduración o crecimiento. La maduración es tanto física como mental y sigue una secuencia fija determinada por nuestra genética. Él hablaba, el ser humano siempre va a tener un desarrollo desde lo céfalo hacia lo caudal. Eso se va a repetir en todos. Que esa secuencia nunca varía y lo que sí puede variar, como ustedes pueden ver, no solamente es la parte, digamos, encefalocaudal, sino la velocidad. La velocidad, cómo se va a ir dando estos cambios. La secuencia nunca varía, lo que varía es la velocidad. Muy bien. La maduración mental supone la adquisición progresiva de nuevos patrones conductuales. Muy bien. Se observa algunos principios del crecimiento. Por ejemplo, hay asimetría funcional. Según Jessel, éramos más efectivos si nos enfrentábamos al mundo desde un ángulo, un ojo o una mano. Eso decía Jessel, decía que nos conviene tener un lado dominante, porque eso nos va a permitir reaccionar más rápidamente, más reflejamente ante el peligro. Es por eso que tenemos un lado dominante. Algunos somos zurdos, otros somos derechos, pero es importante. No se puede tener los dos lados idénticamente con las mismas capacidades. Siempre hay uno que tiene que reaccionar primero, ¿no? Y ese era el principio de la asimetría funcional. Y otro principio que él postuló fue el entretejimiento recíproco. Decía que es un proceso por el cual el niño comienza a dominar la mano derecha, luego la izquierda, luego la derecha, luego la izquierda, hasta que finalmente es una la que predomina, ¿no? Es como un entretejer. Y el otro principio es la autorregulación. Los mecanismos de desarrollo se regulan por su propio crecimiento. Prácticamente la genética determinaba todo el crecimiento y funcionamiento. Y miren, en este punto vamos a permitirnos darles unas prematuras críticas a la teoría de Jessel. Y las críticas que le diríamos es, pero tú nos estás diciendo que todo es prácticamente determinado por la genética, ¿y dónde quedaría la estimulación, por ejemplo, ¿no? La estimulación temprana. Está comprobado que ayuda a mejorar habilidades. Todos los procesos de rehabilitación. Entonces, recuerden que esta es una teoría pues, de los años 60. Tiene sus detractores. Ya hablando de otra teoría biológica, no la vamos a desarrollar con profundidad, pienso que ya la han desarrollado, pero sí se las voy a mencionar, que es la teoría del apego. Ya que ustedes están viendo al inglés, a John Bowlby, y acá están viendo a Mary Ainsworth, la norteamericana. ¿Qué es lo potente de John Bowlby? John Bowlby es el teórico del apego. Para él, el apego era esa relación que tenía el recién nacido, principalmente con la madre. Ojo, cuando nace la teoría, es con la madre esa relación. Luego, ese apego va a ir creciendo, va a ir ampliándose, ya no es solamente con la madre, sino también es con la figura paterna. Entonces ya no es con la madre, sino también es con ambos padres y ya se llama apego parental. Y son aportes de Mary Ainsworth.
Y ahora nos hemos ido dando cuenta que ese apego se puede desarrollar con diversas personas en diversos momentos de nuestra vida. Sin embargo, esa necesidad de aproximación con un ser vivo que nos permita protegernos de un ambiente adverso fue algo y un aporte fundamental de la teoría del apego. Tanto así que una de las cosas que hicieron que se desarrolle la teoría del apego fueron muchos de los conceptos que el Bowlby precisó. Bowlby decía, no es casual de que un niño nazca con ojos grandes. No es casual de que un niño tenga la cabeza más grande que en cualquier otro momento de su vida. No es casual que el niño sonría espontáneamente los primeros meses de su vida. Todas esas características hacen que ese adulto que mira a ese bebé sienta ternura y lo quiera proteger. Por lo tanto, estamos viendo que esas características biológicas permiten y cumplen el objetivo de que lo protejamos. Tanto así que Walt Disney, utilizando esos criterios, crea su famosa caricatura de Mickey Mouse, ¿no? Con esas proporciones de un bebé, ojos grandes, cabeza más grande y, cómo no, con una sonrisa. Entonces, el apego es el primer vínculo entre la madre o primer cuidador. Vuelvo a decirles, eso es lo que dijo Bowlby cuando hablaba de la madre, pero ahora sabemos que es no solamente de la madre o de los padres, sino ha evolucionado a más seres vivos. El bebé determinado filogenéticamente, que tiene una función, asegurarles la supervivencia de la especie. El bebé y la madre cuentan con conductas innatas que fomentan el apego. En el bebé, el llanto, por ejemplo, vuelvo a decirte, no es casual que el bebé llore y no hay sonido más que llame más la atención que el del bebé llorando. La sonrisa, que sobre todo es como espontánea los primeros 3 meses y luego ya puede sonreír cuando realmente le parece algo gracioso, pero inicialmente es una sonrisa como muy espontánea, muy refleja, digamos. Proporciones de la cara, las pausas para amamantar. Es más, la leche materna es una de las leches que tiene menos proteínas porque justamente va a generar la necesidad de que los niños estén permanentemente buscando la mama femenina para volver a mamar. Entonces va a entrar en varias pausas. Los sistemas de apego y de protección, el correlato biológico, la oxitocina y los opiáceos. Todo esto está al servicio de la supervivencia de la especie. La importancia del ambiente, particularmente la calidad de la relación para determinar el tipo del apego. ¿Qué es lo que se ha visto ahora? Si bien es cierto que todo esto funciona, luego se sabe que cuando se hace la pregunta en relación a la lactancia materna, ¿qué pasa? La lactancia materna promueve el apego, sí, pero lo que más promueve el apego no es la lactancia materna por ser lactancia materna. Sí, vemos que ahí va a intervenir un contacto físico, pero es ese contacto físico lo más importante. Pero por encima del contacto físico está la sensibilidad materna, lo que Mary Ainsworth llamó la sensibilidad maternal. ¿Qué es esa sensibilidad maternal? Es la capacidad que tiene la madre de responder ante las necesidades de su hijo. Cuando una madre se da cuenta que el niño tiene hambre, que tiene frío, que está ensuciado, que está escaldado, y responde a esa necesidad, el apego se vuelve fuerte. Pero cuando una madre no tiene esa sensibilidad, entonces hay problemas en el apego. Muy bien. Acá ustedes pueden ver la imagen de un hombre con el cabello cano, la barba blanca, seguido de unos gansos. Esta foto es bien interesante porque les presento a Konrad Lorenz. Él fue premio Nobel y él va a traernos el concepto de la impronta. ¿Y cuál es ese concepto de la impronta? Bueno, ese concepto de la impronta fue el que luego dio nacimiento al concepto del apego por John Bowlby. Este concepto de la impronta nos dice que un ser vivo, mamífero, ave, pero un ser vivo, va a desarrollar una relación muy intensa con el primer ser vivo que observa. En este caso, en el experimento que desarrolló Konrad Lorenz,
estos gansitos, cuando eclosionaron de ser huevos, el único ser vivo que vieron eran a este investigador, a este famoso investigador, ¿no? Entonces, ustedes se van dando cuenta que esto tiene que ver con el concepto del apego, ¿no? Se llama el imprinting. Entonces, este es un investigador muy interesante de estudiarlo, porque no solamente era un etólogo, los profesionales que estudian la conducta de los animales y su relación con el psiquismo, muy bien, sino también porque era poeta y tiene buenos poemas, ¿no? Bueno, acá tenemos a la teórica de la teoría genética, Sandra Scars. Por ejemplo, Sandra Scars, que todavía está viva, nos va a hablar, espero que siga viva, al menos hasta cuando revisé la última vez lo estaba, como nos va a hablar de cómo se combinan los genes y el ambiente para producir el desarrollo humano. Según Scars, la genética del individuo, su genotipo, determina el ambiente que recibirá. Miren, es la genética la que va a determinar el ambiente. Hay una correlación entre genes y ambiente, no interacción. Los genes mandan. El individuo construye su propio ambiente de acuerdo a su genotipo, ¿no? ¿Qué decía Sandra Scars? Decía, miren, si un niño nace listo, genéticamente hablando, lo más probable es que pare con personas listas y esto siga fomentando su desarrollo intelectual. Entonces las personas seleccionan activamente su ambiente de acuerdo a sus intereses, talentos y personalidad. Las respuestas de los demás son incitadas por las características de la personalidad del niño. El ambiente que proporcionan los padres es también determinado por sus genes. O sea, hay una dictadura de los genes. Los genes van a determinar qué necesitan ellos del ambiente para seguir desarrollándose. Interesante, ¿no? La teoría de Sandra Scars. Y para esto Sandra Scars nos va a hablar sobre el ambiente promedio esperable. ¿Qué es el ambiente promedio esperable? Que es un concepto que trae otro autor, Levin. Y nos va a hablar, acá lo que pasa es que hay, para responder a un rango de situaciones o de oportunidades que te ofrece el ambiente, siempre va a haber como una variabilidad. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un niño puede soportar cierto grado de dificultades ambientales dentro, digamos, dentro de un rango promedio esperable, en el cual no va a generarle ninguna alteración importante. Pero si es que escapa de ese rango promedio esperable o ese ambiente promedio esperable, entonces ahí sí se va a ver perjudicado su desarrollo humano. La variedad de los patrones de estimulación dentro del ambiente promedio esperable promueven oportunidades funcionalmente equivalentes para el desarrollo. Las diferencias parentales en el estilo de educación o clase social tienen poca incidencia en diferencias individuales. Entonces acá no le da tanto valor en esta teoría a la parte ambiental. Pone énfasis en lo genético, en lo biológico. Los límites. Y acá viene la crítica, ¿no? La crítica a esta teoría de Sandra Scars. ¿Y cuáles son los límites de ese ambiente promedio esperable? Le preguntamos a Sandra Scars. Esa no ha sido una respuesta clara. Por lo tanto, esta teoría también es cuestionada. Sin embargo, nos sirve para conocer estas características tan importantes en relación a la genética. Los ambientes que caen fuera de los límites normales no promueven patrones de desarrollo normales. Y, por ejemplo, ¿qué situaciones caen fuera de los límites normales? El maltrato, el abuso. Ya acá están las críticas que habíamos comentado a Sandra Scars. No queda claro cuáles son los límites del ambiente promedio esperable. La diferencia de estilo de los padres sí hacen diferencia, y eso hay mucha data, mucha investigación en las diferencias individuales. El ambiente también es activo, no es pasivo, ¿no? No solo responde a lo que el individuo suscita, ¿no? Ella le dio énfasis a lo genético, prácticamente una dictadura, pero el ambiente también es activo, y para algunos autores lo es todo. Ya veremos más adelante.
Muy bien, entonces hemos revisado en un primer lugar las teorías biológicas. Con ello a Sandreskar, a Jessel y a Boll. Ahora nos toca revisar las teorías psicodinámicas. Dentro de las teorías psicodinámicas vamos a tener nuestro referente que es Freud. Freud es el gran referente de eso, ¿no? Cuando hablamos de teorías psicodinámicas es un sinónimo de teorías psicoanalíticas. Lo podemos entender de ambas formas. El gran aporte de Freud es que Freud se va a interesar por un área en particular. ¿Cuál creen que es esa área en particular en la cual se interesa Freud? De las tres áreas que les he dicho. A ver, vamos a ver, ¿quién me ayuda? A ver, Patricia Schultz. ¿En qué área tú crees que le va a poner énfasis la Sigmund Freud en su teoría del desarrollo humano que nos va a presentar a continuación Sigmund Freud? ¿Recuerdas las tres áreas que les dije? Patricia Schultz. Patricia, ¿me escuchas? Hay tres áreas, ¿no? Que les había hablado. A ver, Scarlett Cárdenas. Scarlett Cárdenas. Doctora, aquí estoy. ¿Me llega a escuchar? Sí, sí te escucho. Dime, ¿en qué área piensas que pone más énfasis Sigmund Freud de las tres que mencioné? ¿Recuerdas las tres que mencioné? Una era el área biológica versus lo ambiental, ¿correcto? Otra el área cognitiva versus lo socioemocional, ¿no? Y lo motor, ¿no? Lo sensomotriz. Yo creo que Freud va a enfocarse más en el segundo. En el área, a ver, ¿en cuál? Freud no se va a enfocar ni en lo genético ni en lo ambiental. Ya lo tenemos claro. Entonces, socioemocional. En lo socioemocional, perfecto. El área de interés de Sigmund Freud va a ser el área socioemocional. Y a continuación vamos a ver cómo así lo hizo. Gracias. Lo hiciste muy bien. Perfecto. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿no? Los tres grandes ejes, por decirlos. Cómo vamos a analizar las teorías del desarrollo. Es un eje biológico versus ambiental. Dos ejes son las otras áreas que les dije. Área cognitiva, socioemocional o del desarrollo motriz. Y la otra sí cumple un rol pasivo activo. Dentro de las áreas, Freud se va a interesar más en el área socioemocional. Nos interesa en la psicopatología del rango del desarrollo normal, lo que Freud va a desarrollar más va a ser el extremo, uno de los extremos, que viene a ser la psicopatología. Lo que ustedes van a hacer a continuación, terminando esta primera parte, van a conocer la psicopatología. Y Freud ya les va a abrir esa puerta, para que ingresen por ahí. Que tiene que ver con las concepciones del desarrollo, se elaboran para comprender el origen de la psicopatología. Y el otro autor de las teorías psicodinámicas que vamos a conocer es la teoría psicosocial de Erik Erikson. Muy bien. Ahí tienen a Freud, en 1856 a 1939. De Freud se puede decir muchas cosas. El objetivo de esta clase no es hablar de él. Quienes estudian a Freud lo estudian en 2 o 3 años, así que se puede hablar muchísimas cosas. Pero lo que sí vamos a reconocerle a Freud es los aportes que trajo, que son prácticamente sólidos y que comparten las diversas corrientes psicodinámicas o psicoanalíticas. Uno que es el modelo mental donde da espacio al inconsciente, el gran aporte del inconsciente. Recuerden que los tres grandes maestros del misterio son Nietzsche, son Marx y es Freud. Y Freud nos va a traer un concepto que es
un concepto que es revolucionario. Subversivo es la palabra, porque invierte el orden, es la aparición del inconsciente. Hasta antes de Freud, el inconsciente no tenía protagonismo. Con Freud, el inconsciente ha ganado un notable protagonismo. Ese concepto del inconsciente es un aporte sólido del psicoanálisis. Es el reconocimiento de nuestra parte irracional. Y el otro aporte importante es la importancia de las experiencias tempranas y de la historia personal para el desarrollo de la psicopatología. Los psicoanalistas dicen la siguiente frase: la niñez es el hogar del hombre adulto. Siempre vuelve a ella. Y parece que no es tan lejos de la realidad. Siempre volvemos a la niñez para explicar por qué tenemos problemas como adultos y en nuestra actualidad. ¿Cómo fue nuestra niñez? Termina marcando cómo tenemos nuestras relaciones con el compañero de la universidad, con el enamorado, etc. Entonces, esos dos grandes aportes de Sigmund Freud hay que recordarlos. Y si bien Sigmund Freud nos va a plantear varios modelos, como el modelo topográfico, nosotros no nos vamos a quedar con el modelo topográfico, vamos a entrar al modelo estructural de la mente. Y cuando hablamos del modelo estructural tenemos que hablar del superyo, del yo y del ello. ¿Sí? El superyo, el yo y el ello. Eso lo hemos estudiado también en el colegio, en la academia, como no. Los traemos otra vez acá presente. Y es importante recordarlo, ¿no? ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque este ello que tiene que ver más con las partes instintivas, inconscientes, ¿no? Versus ese super yo que tiene que ver más con esa parte moral, esa parte de la normatividad. Ese yo que trata de equilibrar entre el super yo y el ello para que la persona pueda vivir en un estado de cierta tranquilidad. Incluso los psicoanalistas nos hablan de un yo ideal. ¿Y qué es el yo ideal? Es aquello que el yo desearía ser. Y este super yo permanentemente le dice al yo y lo compara con su yo ideal. Imagínense si su yo ideal es altísimo, es un gigante. Si el yo ideal de uno de ustedes sentado ahí es de un premio Nobel de medicina. Si ese es su yo ideal, y si el super yo permanentemente los compara, ustedes no van a disfrutar su presente, porque van a estar insatisfechos con lo que han logrado, porque tienen un yo ideal altísimo. Siempre el yo tiende a ir como referente hacia ese yo ideal. Y es el super yo el que permanentemente lo compara. Muy bien. Entonces, este modelo estructural nos va a servir para analizar más o menos y comprender algo que es la teoría del desarrollo psicosexual. Sigmund Freud nos va a hablar de la teoría del desarrollo psicosexual, donde se va a basar en un concepto fundamental: el líbido. El líbido, o esa energía sexual, o esa energía de vida. Bueno, este líbido lo es todo para Freud. Hay otros conceptos como el de fijación y regresión, los vamos a revisar más adelante, pero nos va a decir Sigmund Freud que ese líbido, esa energía sexual, siempre va a ser dirigida hacia una zona erógena. Hay una zona que va a ser nuestra zona donde se dirige nuestra energía sexual. Es una zona cargada libidinalmente. La primacía de una determinada zona erógena va a determinar la fase de desarrollo psicosexual. Entonces, estas son las típicas fases del desarrollo psicosexual, recordando la oral, de 0 a 18 meses. ¿Y cuál es la zona erógena donde va a ir dirigida nuestra energía sexual? Bueno, es la boca. Entre 0 y 18 meses es en la boca. Y entre 18 meses y 3 años es el ano. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 18 meses, la boca, hay una dependencia que tiene el niño, no solamente por la alimentación, sino también juega con su boquita, mete los dientes en el pezón, intenta devorarse ese objeto de su energía sexual, como poseerlo, ¿no? Es lo que dicen los psicoanalistas. En cambio, la etapa anal de 18 meses a 3 años
esa área de interés es el ano, ahí sobre todo tiene que ver con el control. Van aprendiendo a retener las heces o a no retenerlas y a expulsarlas. Y muchas veces el niño puede ensuciarse, jugar con sus heces, entonces todo eso tiene que ver con orden, limpieza frente a ese caos, esa impulsividad. La otra etapa es la etapa fálica, entre los 3 y 6 años. Esta es muy importante porque acá tiene que ver con la presencia del genital masculino o la ausencia del genital masculino y va a dar nacimiento al complejo del Edipo. ¿Y qué es el complejo del Edipo? Pues esa atracción que tiene el niño por el padre del sexo opuesto y ver como rival al padre del mismo sexo. Y ese Edipo se va a terminar de revertir cuando ingresa uno a la fase de latencia. Y esa atracción hacia el padre del sexo opuesto se transforma en, digamos, en actividades socialmente aceptables. ¿Por qué? Porque ya se ha desarrollado a esta edad de los 3 a 6 años el superyo, que es la parte moral, ¿no? La que ya nos acompaña posteriormente. Finalmente tenemos la parte genital que aparece a los 11 años en adelante. Y la tarea es integrar los impulsos parciales al servicio de la genitalidad y reemplazar a los padres, ¿no? Ya no hay esa atracción hacia los padres, sino hacia una persona que es nuestro objeto de deseo. Entonces, ustedes pueden ver acá las diversas fases del desarrollo psicosexual. Pero cuando yo les hablé que esto tiene que ver con la psicopatología, pues efectivamente, ¿no? Los psicoanalistas nos hablan que cuando ocurre una alteración, un trauma, cuando ocurre un problema grave, nosotros podemos regresionar, y acá viene el concepto de regresión, a la fase donde experimentamos mayor satisfacción libidinal. Y eso puede ser en cualquiera de estas fases. Y hay que darnos. Entonces ahí tiene el concepto de fijación y de regresión. Por ejemplo, se dice que las personas que tienen problemas con alcoholismo, los alcohólicos o las personas que consumen sustancias, regresionan hasta la fase oral. Y ahí aparece su psicopatología. Cuando Sigmund Freud hizo sus estudios y creó su constructo teórico, su meta era comprender la histeria. Y cuando hablamos de histeria, en el lenguaje psicopatológico del psicoanálisis, es hablar de la fase fálica, donde la persona viene a ser como que otra vez tiene esa ambivalencia del Edipo, ¿no? Son personas que desean tener contacto, digamos, sexual, pero lo reprimen, porque han regresionado hacia la fase fálica. En cambio, cuando regresionan a la fase anal, nosotros podemos darnos cuenta que como se caracteriza por el control o descontrol, en este deseo de satisfacer y de haber sido su zona de mayor satisfacción, son personas hipercontroladores, anancásticas, perfeccionistas, y eso es otra de las características. El top podría estar acá, en la fase anal, explicado desde la teoría del desarrollo psicosexual. Entonces, esta teoría del desarrollo psicosexual nos va a acompañar en la psicopatología. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la teoría psicosocial. Y ahí tenemos que hablar de Erik Erikson. Él tiene una vida bien interesante, se las recomiendo que la lean. Este pediatra y psicoanalista también va a ser el único de todos los teóricos que estamos revisando que va a interesarse en todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la muerte. Aquí, a diferencia de otras teorías, el rol principal lo tiene el sujeto. El sujeto va a ser quien va a tener el rol principal. Él describe, le da más importancia al yo, a diferencia de la teoría psicosexual de Sigmund Freud, a los procesos de socialización. Incluye el medio social más amplio, histórico y cultural. Acá incluye, es una mirada muy amplia. No solamente los procesos internos, sino el ambiente, el contexto, la cultura. El desarrollo como
progresiva solución de conflictos entre necesidades del individuo y las demandas de la sociedad. Eso es muy cierto, ¿no? Va a haber una serie de necesidades que a lo largo de su existencia ese individuo experimenta, también la sociedad le demanda, y en la forma como vaya solucionando esos conflictos que experimenta el yo de esa persona, va superando las diversas etapas. En cada estadio se debe resolver los conflictos, por lo menos parcialmente, para pasar a la siguiente. Es un proceso autoterapéutico. Se concentra más en el éxito que en la patología. Entonces, una vuelta de tuerca en relación a Sigmund Freud. Y acá ustedes pueden ver las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. Y por ejemplo, de 0 a 18 meses, que podría corresponder con la fase oral de Sigmund Freud, es la estadía de la infancia. Como les dije, la infancia se caracteriza porque no pueden hablar, ¿no? Ahí está, el conflicto es entre confianza versus desconfianza. Si hay una solución favorable, entonces el niño va a experimentar confianza, esperanza y tolerancia a la frustración. Pero si no hay una solución favorable, entonces el niño va a crecer en forma desconfiada, va a ser muy suspicaz con todas las relaciones que experimenta a lo largo de su vida, de acuerdo a esta teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. Entre los 18 meses y 3 años, ya hablamos de la niñez temprana, ya hay la presencia del lenguaje. Lo que el conflicto principal es entre lograr la autonomía, recuerden que a esa edad aparece el no, y la vergüenza y la duda, ¿no? Porque puede ser de alguna manera por el adulto siendo reprimido. Entonces, si hay una solución favorable, va a haber una voluntad, un autocontrol y una autoestima, ¿no? Crece con mucho autoestima el niño. Pero si es que digamos, es corregido, este niño puede desarrollar impulsividad o un control excesivo, una compulsión. Entonces, miren, en cambio, entre los 3 y 6 años, que es la edad del juego, el niño trata de jugar con sus juguetitos, carritos, y ahí está desarrollando la iniciativa versus la culpa. Ahí él quiere disfrutar, ¿no? Sus logros. Eso sería una solución favorable, pero si es que ahí es frenado, el niño queda como paralizado, inhibido. Entre los 6 y 11 años está la edad escolar. Estos niñitos ya ingresan al colegio, están en la fase de latencia de acuerdo a la teoría psicosexual de Sigmund Freud, están subliminando de acuerdo a la teoría de Sigmund Freud, están produciendo porque es la fase de industria, pero también si en este momento a esos niños no los reforzamos positivamente, si estos niños no gozan de algún reconocimiento con sus pequeños logros, se van a sentir inferioridad y van a crecer con un sentimiento de inferioridad. En cambio, si lo logran favorablemente, van a ser muy competentes. Entre los 11 y 20 años entra la adolescencia. Acá el joven adolescente que comienza a tener cambios físicos, corporales, que comienza a tener cambios psicológicos, se hace una pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice el adolescente, ¿no? Y lo que en realidad se está buscando es la identidad, ¿no? Saber quién es él. Quiere saber y diferenciarse de su figura más próxima. Que no es extraño ver adolescentes que usan jean cuando el papá usa terno. Son rockeros cuando los papás son bibliotecarios. Siempre se tratan de diferenciar de esas figuras de los padres, ¿no? Pero cuando esto no tiene una solución favorable, aparece la confusión en el rol, ¿no? Ya cuando entramos a la adultez temprana, y ahí se encuentran la gran mayoría de ustedes, el conflicto es entre la intimidad y el aislamiento, ¿no? Ustedes van a vivir una serie de relaciones de intimidad, van a tener sus parejas, su enamorada, sus amigos en general, y van a lograr desarrollar el amor. Pero si es que ustedes no tienen una solución favorable, lo que va a ocurrir es que se desconecten, tiendan a aislarse. Cuando hablamos de la adultez entre 40 y 60 años, esta es una etapa en la cual va a haber una generatividad de autoobservación. Acá lo más importante, una solución favorable, es la capacidad de cuidar. El adulto cuida, ¿no? Protege, brinda seguridad. Pero cuando no logra generar ni crear, en este momento esta etapa entre los 40 y los 60 es una etapa altamente productiva.
porque el hombre tiene experiencia y también tiene fuerza para crear. Pero si no logra hacerlo, entonces aparece una gran frustración como un estancamiento. Y eso puede generar muchos problemas también en estas personas. En relación a los 60 años a más, aunque valga la aclaración, esta es una teoría antigua, y esto ha cambiado, ¿no? Podría decir que es a partir de los 65 o 70, que podemos considerar la edad madura. Y eso tiene que ver entre la integridad del yo versus la desesperación. Entonces, si ustedes tienen una solución favorable, pues esa persona que ya estuvo en sus años desarrollará la sabiduría, y si no, seguirá siendo o desarrollará lo que se llama una especie de amargura, ¿no? Entonces, miren, estas teorías psicodinámicas, como la de Erikson o la de Sigmund Freud, son muy importantes. Ahora pasamos a las teorías del conductismo. Vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje. Acá les voy a hablar sobre el conductismo, el condicionamiento operante y el aprendizaje social. Vamos a hablar sobre ese ambiente, todo lo que es el aprendizaje, que es la modificación de la conducta con la información que tenemos. Así que vamos a hablar primero de Watson. ¿Qué podemos decir de Watson, este norteamericano? Que sus conclusiones sobre el desarrollo deben hacerse sobre la conducta manifiesta. Él decía, el bebé es como una tabla rasa, ¿no? Al igual que lo decía Rousseau, donde se escribe la experiencia. Rousseau también decía eso, el bebé es una tabula rasa. Dice, dame un niño, y te decía Watson, ¿no? Y te entregaré un hombre bueno o un hombre malo, ¿no? El desarrollo, el proceso continuo de un cambio conductual moldeado por el ambiente único de la persona. Asociación entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Entonces, el niño, como puede ser conductualmente influido para tener conductas correctas o conductas incorrectas. En cambio, cuando hablamos del aprendizaje operante de Skinner, acá se va a basar sobre la ley del efecto de Thorndike, que nos dice que la consecuencia del acto se sigue a la conducta, la aumenta o la disminuye. Es lo que vamos a llamar nosotros como reforzamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia y saca buenas notas, pues va a querer seguir sacando buenas notas, por lo tanto va a seguir estudiando. El reforzamiento aumenta la conducta, algo positivo o disminución de algo negativo. En cambio, pues eso es como todas las políticas de reconocimiento, en verdad terminan siendo reforzadores. Cuando nosotros premiamos o reconocemos la labor prestada, terminan siendo reforzadores, y eso es promover, ¿no? Alguna conducta. Pero también existe el castigo, que disminuye la conducta. Por ejemplo, muchos trabajadores, ¿no? Trabajas mejor y te ponen más pacientes, digamos, en un hospital. Sienten castigados. Y entonces dejan de trabajar bien. Por lo tanto, disminuye la conducta. Muy bien. Eso fue lo que hizo Skinner. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje social de Albert Bandura. Albert Bandura ya falleció, como les dije, en el 2021, a la edad de 95, 96 años aproximadamente. La importancia, el concepto fundamental es que Albert Bandura nos dice, el ser humano aprende fundamentalmente por observar y por imitar. Entonces siempre hay la típica reflexión, ¿no? ¿De qué aprende más un niño? ¿De lo que mira que hace el padre o lo que le dice el padre que tiene que hacer? Bueno, evidentemente para Albert Bandura es de lo que el padre hace, ¿no? Pero Albert Bandura nos dice que para lograr ese aprendizaje social necesitamos componentes de aprendizaje, como por ejemplo la observa. Primero tiene que haber algo que sea nuestro modelo y nos llama la atención. Entonces ustedes identifican su modelo, ¿no? Ustedes de repente como estudiantes ven a un médico que les inspira y lo identifican, lo comienzan a atender, a observar, a admirar. Y luego de que se vuelve su modelo, es el secreto de su éxito, van a mapearlo, van a interpretarlo, y luego recién lo van a imitar. Y finalmente, cuando eso ocurre, van a experimentar reforzamientos y procesos motivacionales al imitar ese modelo, y eso les va a traer recompensas. Entonces, por eso no es extraño que
grandes maestros tengan grandes discípulos. Muy bien. En relación a las teorías cognitivas, ya estamos entrando en la parte final. Vamos a hablar principalmente de Jean Piaget. Este suizo, genial, realmente genial, nos va a hablar sobre la epistemología genética. Es el desarrollo cognitivo como una secuencia de estructuras mentales cada vez más complejas que constituye el individuo en su interacción con el mundo. Miren, lo que Jean Piaget nos dice es que el aprendizaje, Jean Piaget incluso dice, yo no me llamen genetista ni ambientalista, a mí llámenme relacionista, porque él dice que en la relación entre la parte genética y la parte ambiental es donde se produce ese desarrollo cognitivo. Y eso nosotros como modelo educacional le llamamos constructivismo. Cuando ustedes realizan sus prácticas ahí, en sus seminarios o casos clínicos, utilizan el modelo constructivista para aprender, ¿no? El desarrollo cognitivo depende de la interacción con el mundo físico, ¿no? Él nos va a hablar de una serie de etapas del desarrollo cognitivo, pero efectivamente, en los 2 primeros años, el niñito solamente aprende de la acción. Antes de pensar, aprendió a ser. El niño interactúa con el mundo, es un agente activo, un experimentador, un explorador, decía él, un constructor activo de su conocimiento. La acción en el mundo físico produce estructuras mentales. Él va a utilizar algunos elementos que le va a llamar invariantes funcionales de origen biológico, que nos permiten de alguna manera comprender eso, ¿no? Y él nos va a hablar sobre esos, por ejemplo, el concepto de esquema, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son esos procesos o invariantes funcionales con los que se construye el conocimiento? Uno es el esquema. El esquema son estructuras mentales que sirven para organizar nuestro conocimiento. Esto lo trae del famoso filósofo Immanuel Kant. Se forman en la interacción con el mundo. Uno interioriza las características que produce la acción, el esquema de acciones, operaciones y operaciones de operaciones. Nosotros tenemos algunos esquemas. Esos esquemas se van a articular con otros esquemas y juntos van a formar una organización, ¿no? Es un conocimiento organizado de una estructura superior. Es lo que él va a llamar los periodos, ¿no? Pero sin embargo hay otros dos conceptos que hay que recordar, el de asimilación y el de acomodación. ¿Qué es la asimilación? Asimilamos la información a esquemas ya existentes, ¿no? Si hay algo que yo les menciono que guarda lógica con su esquema, ustedes lo asimilan. Pero si hay algo que yo digo que entra en conato, entra en conflicto con lo que ustedes saben, entonces va a producir una acomodación. Acomodamos los esquemas para incorporar información que entra en conflicto con nuestros esquemas. Y de esa manera se produce como una pérdida del equilibrio, y justamente la equilibración es una tendencia que tiene el individuo para reorganizar su conocimiento. Y así se va a ir adaptando a lo largo del tiempo. Entonces, miren todos los conceptos que nos trae para explicarnos los periodos del desarrollo cognitivo. En el desarrollo cognitivo, Jean Piaget nos va a hablar del desarrollo sensorio-motriz. Como les vuelvo a decir, uno de 0 a 2 años aprende por acciones motoras. Mientras va jugando, mientras se va chupando el dedito, mientras empuña, mientras gatea, mientras da sus primeros pasos, esos 2 primeros años se aprende por acciones motoras a través de reacciones circulares primarias y secundarias. O la permanencia del objeto, ¿no? La permanencia del objeto es, por ejemplo, que los niñitos en algún momento se comienzan a dar cuenta que un objeto va a estar presente así no lo vean. Bueno, son características que siguen ocurriendo en ese periodo sensorio-motor. Sin embargo, entre los 2 y 7 años aparece la etapa preoperacional. Y acá ya aparece el pensamiento simbólico. Señores, llegó el lenguaje. A los 2 años aparece el lenguaje. Las primeras palabras aparecen previamente. Acá los límites no son rígidos, ¿ah? Empieza un poquito antes, un poquito después, pero es alrededor de los 2 años. La capacidad de representar objetos o acciones con otros objetos o símbolos, ¿no? Juego, dibujo, el razonamiento semilógico. Entonces, en ese momento el niño ya puede tener una representación mental de algún objeto o alguna acción que lo rodea. Pero con el correr de su evolución cognitiva,
entre los 7 y 11 años aparecen las operaciones concretas. Acá sí hay operaciones lógicas. Acá los esquemas interiorizados son reversibles. Por ejemplo, acá ya aparece puedes utilizar la suma, la resta, y hay acciones más concretas. Sin embargo, a partir de los 11 años, ya aparece el pensamiento abstracto. Cada un niño ya puede buscar qué es el bien, qué es la justicia, qué es la equidad. Entonces, ya aparece ese pensamiento abstracto. Es muy importante no olvidar que el desarrollo cognitivo también tiene que ver con el desarrollo moral de la persona. Y si bien no lo vamos a hablar ahora, solamente se lo menciono, Jean Piaget, Goldberg, su discípulo, tienen muchos aportes para dar en el desarrollo cognitivo, pero también en el desarrollo moral. Ellos dicen que al inicio, en los primeros años, antes de los 11 años, el razonamiento moral de una persona es heterónoma. ¿Y qué significa heterónoma? Que son las normas impuestas por otros, generalmente los padres. Pero a partir de la adolescencia, de 11 o 12 años en adelante, el razonamiento moral es autónomo. Por lo tanto, es nuestra propia capacidad de juicio, de tomar decisiones, de distinguir entre el bien y el mal, lo que coincide con el pensamiento abstracto, lo que nos va a permitir formarnos nuestro propio juicio. Finalmente, las teorías contextuales enfatizan la importancia del contexto, y acá tenemos dos, la del ruso Lev Vygotsky y la de Bronfenbrenner con la teoría ecológica. Ahí les presento a Lev Vygotsky, genial, este hombre es genial, pese a que vivió muy poco tiempo, ¿no? Como ustedes pueden ver, vivió prácticamente 38 años y sus aportes fueron monumentales para tan corta existencia. La teoría sociocultural es influido por la teoría de Marx y Engels sobre la importancia de la tecnología, que son las herramientas. Recuerden que Marx decía que la violencia era la partera de la historia y nos hablaba mucho de las clases sociales. Bueno, también su modelo teórico influía porque efectivamente la importancia de la tecnología y el ambiente, ¿no? Lo que ellos llaman las herramientas, la cultura influye en el desarrollo. Marx es a través de la tecnología que los seres humanos conquistan su ambiente. Engels decía, nuestras capacidades y relaciones sociales están determinadas por la tecnología de nuestro tiempo. Y quizás tengan razón, y prueba de esto son estas clases virtuales que tenemos. Vygotsky amplía y habla también de herramientas psicológicas que nos promueven nuestra cultura. Por ejemplo, los signos, el lenguaje. ¿Han visto ustedes los nuevos lenguajes de los emoticones, de los dibujitos que se mandan por WhatsApp para demostrar si estoy triste, feliz, alegre? Bueno, todos esos son signos. Signos que amplían nuestro horizonte como herramienta de comunicación. Estos signos determinan nuestra cognición. La teoría social-cultural. Esta misma nos va a hablar sobre el desarrollo y apropiación progresiva de la cultura por parte del niño en una dinámica dialéctica a través de las interacciones sociales. Estas habilidades intelectuales es influenciada por la interacción con los adultos más avanzados. Este es un concepto muy importante que Lev Vygotsky trae, ¿no? Él nos habla de la importancia de una zona de desarrollo próximo. Es necesaria la importancia de tener un referente, un adulto, una persona con más experiencia, para que nos sirva de pivot y nos ayude a mejorar. Por eso él cree en la educación formal, cree que deben existir profesores, maestros, personas con más experiencia que compartan el conocimiento, que lo trasladen, que generen dudas, para que los más jóvenes puedan seguir evolucionando. Eso va a ser el concepto de la zona del desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial que puede ser adquirido con la ayuda de un otro. Los adultos dirigen el aprendizaje de los niños de manera más efectiva en esta zona. Muy bien. Y finalmente la teoría ecológica de Bronfenbrenner. La teoría es la acomodación mutua y progresiva entre el ser humano activo y el crecimiento de los escenarios y el ambiente, ¿no? Acá, como les dije, el ambiente cultural, el ambiente histórico, el ambiente familiar, estudia el desarrollo en contexto, no aísla al niño de su ambiente para estudiarlo. Entonces acá, y tiene que ver con el ambiente ecológico, ¿no? Él llama microsistema, que es el entorno inmediato donde se desenvuelve la persona, tiene que ver a la familia, grupo de padres, vecindario. Por ejemplo, ¿no? Ustedes
Su microsistema es, en este momento, si estuviesen todos juntos en el aula de San Fernando, o acá mismo, en esta aula Zoom, ustedes son pares, ¿no? Estamos en un microsistema. Pero si un mesosistema son las interrelaciones de dos o más sistemas cuando los pares coordinan acciones con los docentes. Por ejemplo, un exosistema es uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo, pero afectan indirectamente. Por ejemplo, las redes externas como el trabajo de los pares, las comunicaciones, los sistemas locales de salud, etc. Y los macrosistemas son las sociedades, culturas, subculturas, comunidades que comparten sistemas de creencias, valores, la situación socioeconómica, clases sociales, grupos étnicos o religiosos. Y ahí lo pueden ustedes ver en este modelo ecológico de Bronfenbrenner. Y acá está, ¿no? El microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Hay un cronosistema. Muy bien, hemos terminado. Y siempre trato de agradecer cuando termino las clases a uno de nuestros maestros. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero seguramente lo conozco bastante, a Carlos Alberto Seguín, el famoso psiquiatra equipeño que fue profesor y fue jefe del departamento de psiquiatría de la universidad, que es un referente de nuestra facultad. Y él nos dice que toda relación humana comienza con un en contra, es una lucha por proteger al propio yo frente al otro, y si se logra superar a ese en contra, se habrá producido el encuentro que no puede ser distinto del amor. Muy bien, dejo de compartir y escucho sus preguntas o comentarios. Adelante. Muy bien. Este es un tema amplio, la verdad. Igual no es un tema amplio, yo sé que es una clase agotadora. Igual hay muchos conceptos nuevos, muchos autores, pero yo vuelvo a quiero quedarme a manera de resumen, ¿no? Ustedes lo empezaron y lo dijeron, el desarrollo humano tiene que ver con cambios, pero estamos viendo que son cambios multidiseccionales donde no solamente existe el factor ambiental, sino el factor genético y esa interacción permanente. Hemos visto autores que han dado énfasis a lo genético, como Sandra Scar, como John Bowlby, como Mary Ainsworth. Autores que han dado énfasis en lo ambiental, como los dos últimos, Bronfenbrenner o Lev Vygotsky. Autores personas que se fueron dando importancia a lo ambiental y a lo genético, pero centrándose en la parte cognitiva, como Jean Piaget. O teóricos que se han centrado en la parte más socioemocional, como principalmente Sigmund Freud. O el rol activo en su cambio, como por ejemplo Erik Erikson. Entonces, vean ustedes las diferentes teorías que tratan de explicar eso que nosotros conocemos como desarrollo humano. Traten de ustedes preguntarse, ¿no? ¿En qué etapa del desarrollo humano estoy? ¿Cómo ha influido lo que dicen los autores sobre mi persona? Y de esa manera lo van a comprender mejor. Muchas gracias por su presencia. Adelante, Scarlett. Una consulta. Entonces, una teoría no necesariamente descarta a otra, ¿cierto? Sí, no descarta otra, ¿no? Son teorías, se complementan, algunas sí son desfasadas. Si tú me hablas de Sandra Scar y su teoría genética, tenemos varios elementos a la luz de la actualidad que puedan refutar sus argumentos iniciales, pero como aportes han dado, todas aportan, ninguna descartan, y todas nos ayudan a comprender un aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a interaccionar con un adolescente, yo voy a tener una entrevista clínica con un adolescente, ustedes mismos van a tener una entrevista clínica con un adolescente, cuando les toque rotar conmigo en el Hospital Almenara y entrevistamos a adolescentes de 12 años, en ese momento yo voy a tener un estilo de comunicación con ese adolescente. El adolescente va a traerme problemas característicos de esa etapa. El adolescente me va a decir, doctor, no sé qué estudiar. Doctor, no sé si me gustan los hombres o las mujeres. Doctor, no tiene sentido mi vida.
Entonces, si nosotros ahí utilizamos nuestra teoría y la comprendemos desde una visión de Eric Edison, nos estamos dando cuenta que ese adolescente se encuentra en una etapa de la búsqueda de su identidad. Pero si la vemos esa misma adolescente desde la perspectiva de Jean Piaget, sabemos que esa adolescente acaba de desarrollar su pensamiento abstracto y es entendible que aparezcan preguntas existenciales. Pero si lo vemos desde una teoría del desarrollo emocional, entonces vamos comprendiendo las características de por qué presentan esas conductas. Y si nosotros queremos encontrar el por qué, podemos recurrir a la teoría del apego y ver cómo fueron las relaciones con su madre, con su papá, con las hermanas, cómo fue el cuidado. De repente la mamá trabajaba todo el día porque era una profesional exitosa y abnegada, pero que no tenía tiempo para decirle te quiero o te abrazo. Y nos damos cuenta que hay un problema ahí en el apego. Entonces, ustedes utilicen cualquier modelo de estos que se les ha presentado en beneficio del entendimiento de su paciente, en beneficio de esa persona que viene con un sufrimiento, una molestia, y los busca para que los ayude. Estas teorías nos ayudan a comprender de alguna manera en qué momento del ciclo vital se encuentra esa persona y las características que tiene esa persona para relacionarse con su. Bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces yo voy a compartir con vuestro delegado el PPT. Igual la lectura que tienen para este seminario complementa esta clase teórica, léanla. Igual a través de su delegado o directamente si desean se contacta conmigo y si tienen alguna pregunta, voy a abrir un foro en esta semana sobre preguntas del desarrollo humano para que ustedes me dejen en el aula virtual del curso sus preguntas. La idea es que, y yo se las voy a contestar como es la clase que yo dirijo, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, nada, les deseo buenas tardes y nos estamos reencontrando, espero que próximamente. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.